texto creo que nos ayuda y nos interpela a poder descubrir la voluntad de Dios y descubrir el mandato y el pedido de Dios a Balaam. Pero Balaam está dividido en su corazón y pretende servir a Dios de alguna manera, pero también a sus propios intereses. Y el relato es justamente la sabiduría de la burra que descubre a Dios en medio de la historia y de la historia de su amo Balaam, y alerta, y lo va a alertar varias oportunidades para que él pueda salvar su vida, ¿verdad? Pero Balaam tiene un problema de fidelidad en su corazón. Y aparece para mí un profundo desafío, poder descubrir que la misión es de Dios y uno debe responder con fidelidad a la misión de Dios, unirse a la misión de Dios y en esta misión poder tomar la palabra que Dios nos da y disponernos en la unidad de la vida a servir a Dios. No podemos servir a dos señores, o servimos a Dios o a las riquezas, pero no podemos servir a ambas a la vez. Que nuestro desafío sea la profunda vocación de servir a Dios y no esperar a que nos hable la burra. ¿Qué significancia tiene para mí esto? Y bueno, uno cree que se las sabe todas, y es duro que Dios prefiera hablarle a un animal para que uno entienda. Es porque la verdad es que como que uno puede pensar que más que sordo uno es un poquito falto, ¿no? Y el animal tiene más entendimiento que uno. Dificilísimo. ¿Cómo me interpela? Y interpela. Cuando uno está haciendo lo que Dios te dice que hagas, obedeciendo a su voluntad, y las cosas no salen como normalmente salen cuando uno obedece a su voluntad, me interpela porque me hago la siguiente pregunta: ¿el que se está interponiendo en el camino es el enemigo o es el Señor? ¿Y para qué? ¿Y a qué me desafía? Me desafía a estar más atentas a los cambios, sutiles y no sutiles, que ocurren en el camino de la obediencia a Dios. Y decirle: Señor, ¿me estoy perdiendo de algo? ¿Hay algo que no entendí? Es que Dios siempre nos sorprende, ¿no? Como esto que decíamos de Jesús, que va a Sirofenicia y encuentra ya algo que lo sorprende y que, digamos, que lo ve como una luz, ¿no? Y esa luz, esa palabra de Dios, ese mensaje, viene de los lugares, sectores, personas que menos imaginamos, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Dar vuelta las realidades, ¿no? O sea, los modelos de acuerdo al corazón de Dios son, ¿no? Por ejemplo, de los humildes, de los pobres, ¿no? Para humillar a los sabios, a los poderosos, a los ricos, ¿no? Y ese es un poquito el sentido de todo el mensaje bíblico, digamos, cómo, digamos, se subvierte esos valores son los valores dominantes en el mundo: el poder, la riqueza, el prestigio, ¿no? La Biblia es una unidad, como decíamos, transmite una experiencia de fe, pero la unidad está dada desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, en que hay una sola mirada y hay un solo, mejor dicho, un par de mensajes, no mucho más. El primero, que Dios es amor, como en 1 Juan 4, bueno, Dios es amor. Dios crea por amor. Dios perdona al pueblo, acompaña al pueblo por amor. Y la segunda, que Dios es liberador. Dios siempre va a buscar para vos caminos de libertad. Todo lo que no cierre con esto no es palabra de Dios, claramente. Hermoso. Entonces yo le diría: te pueden dejar de lado 1000 personas, pero la fe que no debes abandonar es la de que Jesús jamás te va a abandonar. Jamás.
Y me emociono porque en todos los años de mi vida, en las situaciones más difíciles que he tenido que pasar, en las iglesias y con la gente que dice hablar en nombre de Dios, en todos esos momentos lo más fuerte que yo sentí fue la presencia de Dios acompañándome y diciéndome: tranquilo, tú sí eres mi hijo. Entonces no lo digo de algo que aprendí en un libro, lo digo de experiencia. Y si estás escuchando esto, es porque Dios también te está diciendo esto a vos. Sos más valioso que cualquier tesoro de esta tierra. Y por otra parte nos causan mucha zozobra porque somos muy individualistas y muy ingratos con nuestros ancestros. Esto es algo que nos ha golpeado la modernidad. La modernidad nos desvincula de nuestros muertos, de nuestros ancestros, que antes eran muy respetados, muy valorados. Y el día de hoy, sencillamente, pues allí murieron y ya no nos importa. Solamente su herencia, en caso de que haya herencia, y ya. Pero no me interesa honrar la memoria de mi familia, honrar la memoria de mis ancestros. Este liberalismo individualista en el que nos encontramos viviendo en el régimen capitalista, que nos hace pensar solamente en el yo, nos ha desvinculado con nuestros ancestros, con nuestros muertos. Hemos perdido la conciencia colectiva. Entonces, si el día de hoy nos dan miedo las invocaciones a los ancestros, es porque hemos perdido esta conciencia colectivista en donde tenemos que entender que formamos parte de una estirpe. Y yo invito a pensar en lo siguiente: ¿por qué no trabajamos en pensarnos desde todas las diversidades en las que habitamos? Porque si bien tenemos muchísimas raíces en común y muchísimas cosas en común, también tenemos muchísimas multiplicidad. Y somos todos múltiples y colectivos heterogéneos en muchas cosas. También trabajar en esa heterogeneidad. También trabajar en ese diálogo de diferencias. Pero porque eso nos hace absolutamente más ricos. Porque el pensamiento colonizador es el pensamiento que unifica, que quiere aglutinar. Y cuando a mí me quieren venir a predicar de que ese Jesús que sana, que salva, que libera, que restaura, es un Dios enojado que me va a mandar al fuego eterno porque amo a una persona que no es lo que la mayoría de las personas acepta, en el fondo no me están hablando del Dios en que yo creo. El Dios en quien yo creo, como dice Primera de Juan, es un Dios de amor. Y ese amor se demuestra porque nos amó primero. Y no hay nada de lo que yo haga que pueda torcer ese amor incondicional de Dios hacia mí. Hoy día Dios todavía sigue hablando a través de la Biblia. Y por supuesto, en nuestra lectura diaria leemos, entendemos y accionamos. Y ahí en ese espacio entre leer, entender, releer y transformar otros, es que está lo que llamamos palabra de Dios. Pero principalmente hay que llegar a la Biblia como un libro profundamente humano, que tiene géneros literarios, que tiene un montón de poesía, narraciones, prosa, bueno, en fin, ¿ya? Es todo un género literario, que hay noticias, que hay cantos, que hay... Si no leemos la Biblia desde esa posición completamente humana, pues vamos a errar en su interpretación y en su comprensión en sí. Los acompañamientos deberán ser siempre desde el mundo de la fe, de la espiritualidad, amorosos, acogedores, llenos de infinita ternura, entendiendo que no somos jueces ni juezas sobre la decisión de ningún ser humano, que nuestro llamado es a caminar al lado de, que nuestras formas de pensar no son para imponerlas sobre las otras y los otros. Y dentro de esa concepción de acompañamiento, en muchas ocasiones, lo que mejor
deberíamos hacer es callar. Guardar el silencio necesario para que estas personas gestantes que han decidido interrumpir un embarazo tengan la capacidad de escuchar lo que no pueden escuchar cuando los religiosos y las religiosas nos da por hablar. Yo siempre tengo una frase con la gente y es: usted es hijo o hija de Dios, y eso es más grande que cualquier cosa, ¿cierto? Como hijo o hija de Dios, pues el poder de Dios está en usted y nadie le puede hacer daño. Y buscamos ayudar a sanar su experiencia. Es un ministerio de sanación, ya sea que haya un fenómeno espiritual que toque liberar, o ya sea algo de tipo emocional, psicológico, que también tengamos que ayudar a sanar.